Para mí, en esta charla voy a hablar también de una implicación, de lo que me atraviesa como forma de sabiduría. ¿Por qué llego a hablar de esto? ¿Por qué me interesa hablar de esta temática en esta feria? Y también darle un lugar a un conocimiento desde lo no acabado. También la idea de que haya preguntas, de que esto sea un ida y vuelta. Al final de la presentación me gustaría que haya preguntas, cuestiones, dudas o experiencias o lo que pueda surgir, que eso es lo que me permite a mí entender un poco más lo que es la ciencia, lo que es el conocimiento. Bueno, una mínima presentación, tratando, como dice ahí, de no ser narcisista, pero me gustaría saber de dónde hablo. Bueno, soy licenciado en psicología, soy sexólogo clínico, fui docente de la facultad, trabajé en el programa de ofensores sexuales, trabajé con violencia sexual, atendí a varones que ejercían violencia, que tenían tobilleras en el servicio de mujeres. También trabajé y a veces trabajo con adolescentes en INISA que tienen conductas sexualmente abusivas. Y en mi clínica particular también trabajo con personas, algunas de ellas tienen un trastorno por parafilia, otras personas que han sido víctimas de violencia sexual o que han sido personas que han ejercido violencia sexual. ¿Por qué BDSM, violencia y patologización? La primera parte sería porque realicé una encuesta en Instagram para saber de qué poder hablar. Y mucho de lo que trataron, de lo que comunicaron, fue hablar de temas de salud mental relacionado con lo que es el BDSM. Y por otra parte, entender también un poco algunas prácticas de cuándo se habla de violencia, cuándo se habla de violencia y cuándo está dentro del BDSM. Después estas preguntas aparecieron en una implicancia, en una evidencia de poder atravesar, como les mencioné, trabajar con violencias sexuales y entrar dentro de lo que es el ambiente BDSM y encontrar una postura completamente distinta a lo que son los estereotipos y lo que se muestra en el imaginario social. Y por último, entender esto también como una idea a trabajar, que lo voy a explicar más adelante, de que puede ser hasta una teoría o hasta una forma terapéutica para trabajar determinados temas sexuales. Muy corto, dar una mínima explicación de lo que hablamos de BDSM. Cuando hablamos de BDSM, bondage y disciplina, dominación y sumisión, sadismo y masoquismo. Para la doctora Faith Harper, entender lo que es kink, que es un término paraguas que comprende los comportamientos sexuales fuera de lo que se considera culturalmente normal, o un fetiche, intereses sexuales, que también esto está dentro del paraguas de lo kink, que conecta lo erótico con lo que en primera instancia no despertaría lo que sería un deseo sexual o una idea de erotización. Perdonen si voy muy rápido, la ansiedad me mata esto y quiero ir más a la parte de preguntas, que es para mí lo que más construye, pero quiero dar como esta base para ello. Bueno, primero entender un poco de la filosofía de BDSM. Esto va a ser muy rápido, esto estaría bueno que después se interioricen más, busquen más información. Pero la filosofía BDSM, desde el SSC, Safe, Sane and Consensual, o acá el SSC, seguro, confiable y consensuado, es la filosofía de lo que tienen estas prácticas, principalmente. Una práctica BDSM se considera cuando es segura, confiable y consensuada. Después está el RAC, que es el riesgo asumido y consensuado para sexualidades alternativas. Esto se plantea, por ejemplo, un ejemplo que mencionan, es para personas de la neurodiversidad que tal vez lo que yo considero que es arriesgado o peligroso para la otra persona no lo sea. Y entonces ser más claro en considerar qué prácticas son arriesgadas y cuáles no. Poder especificar, hablarlo. Tal vez en el común imaginario hay una práctica que no puede ser arriesgada y tal vez para una persona sí, por su neurodiversidad, por factores históricos, eso sí puede ser traumático y doloroso, y entonces ser más específico en esto. El PRIC, que es prácticas no convencionales consensuadas e informadas basadas en la propia responsabilidad, lo que establece esta regla es que la responsabilidad sobre el cuidado esté en el rol de sumisión. Que sea la persona que está en el rol sumiso el que plantee los límites en el momento también de las prácticas. Esto también tiene sus pros y sus contras, pero responsabiliza al dom o permite que el dom tenga determinada libertad y que el sum sea el que pone los límites más claros y durante las prácticas también. El 4C es Caring, Communication, Consent y Caution. Esto es más para prácticas 24/7, que es la preocupación, el cuidado, la comunicación, el consentimiento y la precaución. Después el Aftercare me pareció importante agregarlo, como los cuidados posteriores de sesionar, y las prácticas vainillas se entienden como prácticas sexuales convencionales. Quería tener esta base para lo que va a venir adelante. ¿Qué es violencia? La OMS determina que violencia es el uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza contra uno mismo, una persona, grupo o comunidad que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, lesiones, la muerte, privación o el mal desarrollo. Cuando se trabaja en violencia, principalmente en violencia de género, algo que se trabaja es diferenciar lo que es el enojo
de la agresividad, de la violencia. El enojo es una emoción. Es una emoción que me está avisando de lo que me está sucediendo, tengo que poner un límite porque siento que están sobrepasando mis límites, o lo que está sucediendo lo veo como algo injusto. Me llena de energía, me llena de determinadas hormonas para yo poder actuar en consecuencia y poner un límite a algo que me está haciendo daño. La agresividad es como la respuesta física a que se pone a estos límites. Es la acción que da una respuesta que es justa para poner, que puede ser visto como agresivo, para poner ese límite. Pero la violencia es exceder la respuesta de la agresividad. La violencia tiene la dominación y el control de la otra persona, pero para mi favor y propósito. ¿A ustedes qué prácticas sexuales les parecen más que estén dentro de la categoría de violencia? ¿Las prácticas BDSM o las prácticas vainilla? Cuando en la práctica vainilla no hay una idea de lo que es consenso, no hay una idea de lo que es una práctica cuidada, no se habla de los límites de las otras personas, y la mayoría de las prácticas vainillas son las que después se denuncian, y después vamos a ver también algo que no se hace, que es como una estadística. ¿Cuáles son las denuncias por violencia sexual? ¿Son dentro de pactos BDSM, de prácticas, sesiones BDSM, o son más dentro de prácticas vainilla? Para entender esto un poco también, quise mencionar lo que son los guiones sexuales. Michel Bosson establece guiones sexuales como la forma que nosotros ponemos en práctica y entendemos que es una práctica sexual. ¿Y eso en qué está basado? En gran parte en la educación sexual que tenemos, que recién ahora se está empezando a hablar un poco de educación sexual integral, pero si somos de 30 para arriba, lo más seguro que nuestra educación sexual haya sido los medios de comunicación, Cris Morena, yo que sé, un montón de programas infantiles ahí que nos mostraban una forma de sexualización, películas, los comentarios de nuestros padres, los comentarios de nuestro entorno, y la pornografía, principalmente, en los varones. Muchas veces fue la pornografía nuestro primer contacto con un guión sexual. Generalmente esta pornografía era mainstream. Eran actos sexuales que aparecen y que van llamando la atención y que van mostrando más videos, y cuando se llega a la categoría BDSM, ¿qué se muestra? Exclusivamente un recorte de lo que es una sesión. Se muestra generalmente lo que son más prácticas de impacto, y genera esa idea de ese acto, de verlo descontextualizado como una cosa violenta, y como que eso se entiende que es BDSM. Algo que me llamaría la atención, y también existe la pornografía feminista y disidente que intenta cambiar esta idea, de si muestra un video de una sesión, muestra lo que es la conversación previa, lo que es realizar el pacto, lo que se va a realizar, muestra toda la escena y muestra el aftercare. Ese todo video es mostrar una sesión de BDSM basado en una realidad. Y me llama la atención que en algunos videos de pornografía, por ejemplo, empiezan a poner carteles al principio de, si muestran videos donde no haya métodos barreras, preservativos, bueno, nuestros actores están todos con PrEP, o nuestros actores todos, o tanto una advertencia, o si es un video donde aparece una persona que pareciera menor de edad, comprobamos que nuestros actores son todos mayor de edad, todo. Yo no he visto en un video de BDSM donde se diga, bueno, advertimos que esto es un recorte de la realidad, existe lo que es un pacto previo y el aftercare, pero en este video se va a mostrar este recorte. Se muestra la práctica y queda eso. No se muestra como una idea de lo que sería realmente una práctica BDSM, como para integrar, interiorizar, para que otras personas empiecen a entender y comprender un poco más, y no se quede solamente con este imaginario social de que BDSM son golpes. Bueno, no voy a hablar mucho de las posiciones feministas contra y pro BDSM, porque ayer hubo una charla por una compañera, por Jimena, que habló sobre BDSM y feminismo, y también recomiendo mucho ver el video Twilight de ContraPoints. ContraPoints es una youtuber trans, filósofa, que es diosa. Y en ese video, uno de los capítulos trata sobre la guerra sexual feminista, mostrando las dos posiciones en contra, principalmente la posición de Adriana Dworkin y de Gabe Rubin, que sería muy interesante que vean y que puedan comprender estos dos lugares desde donde se ven. Por ejemplo, con de Diana Dworkin, principalmente el libro Intercourse, el libro Coito, que a muy grandes rasgos, y esto lo quiero dejar como muy grandes rasgos porque sé que el libro no intenta decir eso, pero genera esta idea y que de cierta forma tiene sentido. Plantea que, por ejemplo, una relación
heterosexual siempre es una relación de poder y siempre hay una dominación. Plantea a grandes rasgos, quiero decir, como si fuera una violación. ¿Por qué? Porque en una relación heterosexual siempre va a estar el poder, porque el mundo, porque el planeta es patriarcal y siempre va a tener mayor poder el varón sobre las mujeres. Y entonces, en esa práctica, lo que se genera es una réplica de ese poder. El libro tiene más cosas, ella explica que no quiere significar solo eso, pero da a entender un poco como esta idea de la dominación está replicada en esos roles, y que son roles que una persona no renuncia, porque no hay una charla previa, no hay una comunicación, esos roles no se renuncian y se establecen en eso. Una dominación de un cuerpo sobre el otro. Y si pueden leer El tráfico de mujeres de Gayle Rubin, es una obra de arte, pero voy a seguir para adelante. Bueno, acá viene la parte de lo vivencial, ahora pasamos de violencia y también entramos un poco a patologización. Hace unas semanas atrás tuve unas reuniones con compañeros de trabajo en un hospital, donde estaba con un psicólogo, corriente psicoanalista bastante fuerte, una psicóloga que no conozco muy bien su corriente, y un psiquiatra, y hablando un poco de esta feria, de plantear esto, de distintas prácticas que hay, todo, no pararon de denominarlo dentro del mundo de la patologización, de la enfermedad de salud mental. Y hasta hablando de prácticas, por ejemplo, 24/7, la mencionaron como si fuera una situación de explotación sexual. Para entender un poco, cuando hablamos de explotación sexual es un término legal, que está en la ley 19.580 de violencia contra mujeres. Y estamos hablando de explotación sexual cuando se involucra a un niño o adolescente, o una persona con discapacidad, a un intercambio sexual por bienes económicos. Una relación de 24/7, de personas adultas consensuadas, ¿les parece una situación de explotación sexual? Lo empecé a discutir y no entraba. Y me seguían discutiendo como que sí había un lugar. Hasta le dije, pero a veces estas prácticas son por señores millonarios que deciden estar en un rol de sumisión con una dominatrix o algo así y lo seguían sin poder ver. Como si fuera, no, pero eso no existe o no es... No hubo forma de pensar. Y estos mismos compañeros o otra vez otros dentro del hospital, años atrás me pasó una situación de ver una paciente, aproximadamente 20 años en el hospital, que estaba con un señor de 54, con una situación extrema de pobreza, donde el señor le daba comida a ella y a la familia y ella tenía una relación con él, y ella no quería estar ahí. Ahí sí me pareció una situación de explotación sexual, pero era mayor de edad, no entraba dentro de la ley. Pero ellos no lo veían, son mayores de edad, están de acuerdo en esa clase de relación. Años más tarde, en ese mismo año, un poco más tarde, aprendí el término de transacción sexual. Transacción sexual se da, por ejemplo, en situaciones donde hay una persona con un nivel alto de pobreza que intercambia su juventud y sexualidad a cambio de dinero de otra persona. Y eso se da entre adultos. La práctica de BDSM no tiene esta transacción sexual. Pero estas otras prácticas no son tan visibles y no están dentro de la ley, no se dan cuenta que sí están estas prácticas de violencia de personas adultas que se mantienen en vínculos sexuales a intercambio de dinero o intercambio de protección o para salvar a la familia. Ahí dejo en duda algunos casos o no de sugar mommy y sugar daddy, que a veces entra este intercambio de juventud, sexualidad, por poder, economía. Hay un juego que a veces sí, a veces no, y que todavía no me queda muy cerrado. Estos compañeros no ven, no se cuestionan estas situaciones, lo único que tienen es una firmeza en sus pensamientos. Y después, lo que mencioné anteriormente, ¿por qué en los estudios que se hace sobre violencia sexual no se hace una categoría de cuántas de estas denuncias de violencias sexuales se hacen dentro de un contexto de prácticas de BDSM o dentro de un contexto fuera de ellas? De los casos que he trabajado, les diría que 99,9% siempre fueron contextos de prácticas vainilla, que terminó en una situación de violencia sexual. No fue nunca en un contexto de que se charló, hubo un consenso, hubo una idea, una práctica BDSM. Entonces, ¿por qué agregamos dentro de la violencia o la patologización las prácticas BDSM y no las podemos ver dentro de las prácticas vainilla? Cuando entramos al mundo de la patologización, algo que se usa mucho es que se usan como trastornos por parafilia. Quise diferenciar lo que es una parafilia de un fetiche. La parafilia es aquellas personas que tienen un deseo sexual por una situación objeto y que es su única forma de llegar al placer sexual. No existen otras formas y genera algo que es un malestar clínicamente significativo. ¿Qué quiere decir?
que genera depresión, genera ansiedad si no puedo llegar a esto. Y me genera alguna afectación en el trabajo, en mi vida de pareja, en mis amistades vinculares, en la academia. En algo me genera un problema. Eso se entiende como trastorno por parafilia. También se agrega trastorno por parafilia cuando es una violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes, cuando es hacia muertos, hacia cuerpos, y cuando es hacia animales. La demás práctica se entiende fetiche cuando hay un consenso entre dos personas adultas. O yo puedo tener un fetiche con unas botas, o me gusta estar con una persona que tenga botas, pero también me puedo relacionar sexualmente y no afecta en ninguna otra área de mi vida el relacionarme con la persona que tiene botas o con otras que no. Eso es un fetiche. Y generalmente no me genera un malestar. Después se plantea mucho, que planteaban sobre la neurodiversidad y el BDSM. Claro, muchos de los profesionales de la salud mental, cuando conocen algo de BDSM, tal vez sea por una persona neurodivergente que les comentó de una práctica en la cual se sintieron cómodas, cómodos, cómodes, y entonces empiezan a unir ese link. ¿Por qué? Porque las prácticas de BDSM han sido un espacio para las personas de neurodiversidad, neurodivergente, de mayor comodidad, donde expresan otra forma de sexualidad, no la forma convencional de la sexualidad. Después, trauma sexual, patologización y BDSM, también muchas personas, pero también ha pasado con otro colega que planteó como la idea de entran al mundo BDSM porque tienen un abuso sexual en la infancia. No. ¿Puede una persona que haya vivido una situación de abuso sexual en la infancia entrar al BDSM y sentir como un espacio de mayor control, que eso lo voy a hablar más adelante, de mayor control, de mayor placer, pero no es así, no todas las personas que están dentro del BDSM vivieron una situación de violencia sexual, ni todas las personas que viven una situación de violencia sexual se van al BDSM. Pero después quiero hablar esto un poco más adelante. Para seguir también para arriba, cuando se habla de sexo y drogas, muchas de las prácticas de BDSM se plantea el no consumo de drogas, y muchas de las situaciones de violencia sexual se dan a veces en contextos de intoxicaciones, en contextos de consumo de drogas, y está muy relacionado. Seguimos viendo la diferenciación. El chemsex. El chemsex es una práctica que mayoritariamente viven varones gays que simulan un contexto o una estética muy parecida al BDSM, pero bajo mucho consumo de sustancias, donde no hay cuidados, donde los consensos, donde los cuidados se desvanecen por el gran consumo de sustancias que tienen. Son prácticas que a veces pueden durar días, que le hace mal físicamente, es un lugar de factores de riesgo para transmisión de ITS. Eso no es, aunque su estética quiera generar algo muy parecido al BDSM, no es BDSM. Después hablar de la adicción al sexo. Una persona que tiene una adicción al sexo es una persona que generalmente puede estar dentro del mundo BDSM, pero no es la persona que generalmente está ahí. Busca sexo en todo momento, busca masturbación, busca pornografía, busca personas. No tiene la idea del cuidado ni nada por su impulsividad y por su necesidad física de consumir sexo. Y algo que quise agregar fue lo de la palabra promiscuidad. Tener cuidado con la palabra promiscuidad, a veces que se menciona, más también a veces en el ambiente gay. La promiscuidad es una palabra que viene de la iglesia, es una forma de castigo a las personas que viven libremente su sexualidad. Una persona puede tener todo el sexo que desea, siempre que no afecte ninguna de sus áreas de su vida, siempre que sea lo más funcional a sí mismo en el ambiente y en el entorno que pueda hacer. Pero eso no implica que por tener sexo o estar con varias personas, teniendo los cuidados, el consenso, todo eso, sea una persona que esté fallando en algo, que esté teniendo una adicción al sexo. Principalmente la adicción al sexo, la persona siente ese malestar y lo relata, no lo puede controlar, siente que es algo que le está haciendo mal. Una persona que puede tener sexo con un montón de personas y con todas las que quiere, no es una persona que tenga una adicción al sexo si no le hace ningún malestar a sí mismo. Después entender al BDSM como terapéutico. Es algo que he quedado pensando mucho, estando dentro del BDSM y esto del trauma sexual también. Hay estudios que muestran cómo el BDSM, las personas que practican BDSM tienen bajos niveles de problemas de salud mental, depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, trastornos por parafilias como sadismo y masoquismo, fuera del contexto del BDSM, trastorno límite de la personalidad y paranoia. Hoy hay otros estudios que también conectan que la meditación, el mindfulness y la buena salud mental está dentro de las personas que practican BDSM. Una de las terapias que se trabaja con trauma es la terapia sensorio-motriz. Esta terapia establece que muchas de las vivencias que tenemos en la infancia quedan guardadas en el cuerpo. Y hay determinados movimientos, determinadas situaciones que activan estas vivencias y que nos pueden dar un ataque de pánico, por ejemplo.
personas que han vivido traumas sexuales dentro de las prácticas de BDSM tienen el control que no tuvieron en su momento que vivieron el abuso. Y este control le permite reprocesar, a veces con movimientos, a veces el poder tener el control sobre eso, le permite reprocesar un evento traumático. Por eso son lugares donde se sienten, como una terapia de exposición, lugares donde se sienten que pueden elaborar. Es algo que se está empezando a estudiar y leer, cómo las prácticas de BDSM pueden ayudar a los eventos traumáticos que tienen relación con traumas sexuales. Entender el BDSM antisistema, quedo pensando si estas prácticas, al no salir tanto del sistema, al no demostrar ideas antipatriarcales, en algún momento anticapitalistas, no son necesarias que estén ocultas. No es algo que el sistema lo que intenta es ocultarlas por efectos que tiene. Los efectos que tiene de poder dar más empoderamiento a las mujeres, permitir que las disidencias sexuales vivan una sexualidad más plena, sin tanto opresión alrededor. Por eso quedo pensando en esto y todavía como que me queda, como idea también del feedback, como que me queda para pensar la filosofía BDSM como una filosofía disidente contra el sistema y que por eso está la necesidad de ocultamiento. Entender la existencia del closet BDSM, de lugares donde directamente no se esconden, pero que comprender algunas de sus limitaciones. Hay personas que no pueden hablar de sus prácticas BDSM o que directamente tienen interés en prácticas BDSM por cómo el entorno puede responder. Hay otras personas que no lo pueden hacer por los efectos que puede tener también en su trabajo, en su casa, en sus vínculos. Y la idea también para poder ayudar a estas personas, después hay personas que no se puede a veces hablar de sus prácticas y eso sí, siendo una persona de la salud mental que trabajó con pacientes, no está bueno que yo, y está justo en mi descripción en Uruguay Fetish, que yo como psicólogo hable de mis prácticas sexuales, sean BDSM o no, por el hecho que eso para mis pacientes pueden ser una forma de violencia sexual. Por todas las fantasías, la construcción que pueda haber del rol que yo tengo como terapeuta, el hablar de eso no es cómodo para mis pacientes. Y eso es romper una regla, es romper algo que puede generar incomodidad y que puede generar también una forma de violencia hacia ellos, ellas o ellas. Y la idea de esto, de romper estos lugares, estos closets, es con lugares de visibilidad. Por ejemplo, Al Rincón Munch, Shibari Uruguay, Uruguay Fetish. Espacios donde se hace visible, donde las personas que no están dentro del ambiente BDSM puedan acercarse, pueden conocer o interesarse y empezar a investigar un poco más de esta filosofía. La idea del activismo, la idea de esta militancia me parece fundamental para empezar a dar más este mensaje y encontrar como que las prácticas BDSM no tendrían que ser algo que solamente las personas BDSMeras tendríamos que estar. Esta filosofía tendría que estar en todos los espacios. Es una forma de evitar más violencias sexuales. Por su filosofía, por lo seguro, consensuado, confiable. Esto es algo que tendría que estar en nuestros guiones. Recién ahora estamos agregando en el guión sexual de nuestra mente la palabra consensuado. Ahora se habla de consenso, ahora se muestran videos de consensuado tan fácil como una taza de té. Recién ahora estamos agregando una de las palabras. Pero como que falta todavía visibilidad para entender esto que tiene que ser algo replicado en todas las prácticas. Y también otro espacio de visibilidad es la feria de hoy, por ejemplo. Muchas gracias. Muy bien, abrimos el micrófono para que hagan preguntas, más o menos vamos a tener unos 10-15 minutitos para eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, nadie tiene. Ahora ya levanto la mano bien. En esto de haber practicado el BDSM durante tanto tiempo y demás, en esto de el BDSM como una forma de aligerar ciertas situaciones, desde tu práctica, ¿has visto la experiencia de que el BDSM ayuda, por ejemplo, con situaciones de estrés de la vida cotidiana, a aligerar, bueno, esas situaciones de ansiedad, estrés y demás, y no solo algo como fobias o conflictos de la infancia? Es que creo más, siendo un terapeuta que trabaja desde la psicotraumatología, muchas situaciones del estrés cotidiano, muchas situaciones de ansiedad, todo eso está muy relacionado con vivencias primarias. Está muy relacionado con cosas que suceden en el estrés, en la vida cotidiana.
tienen alguna raíz con algo que está tocando de tu primera vivencia, de tu infancia, de tu adolescencia temprana. Tiene alguna raíz siempre. Sí ayuda. Los estudios muestran que sí ayuda en general todo eso, pero no muestran si hace esa diferenciación o no. Encuentro como que sí, que ayuda al estrés, depresión, a un montón de cosas, y estar en estos lugares, en practicar BDSM, y que me gustaría ver un estudio de personas que antes de entrar al BDSM, yo qué sé, ideas a estudios, si alguien quiere hacerlo, por favor tome notas, de una persona antes de entrar al BDSM, hacer escalas, todo eso, y después que entró un año, hacer escala nuevamente. No sé si existe ese estudio, tal vez lo tengo que buscar y exista, pero sería interesante. Pero sí, creo que tiene efectos positivos en la salud mental. Muy bien, ¿alguien más tiene algo para preguntar? Hola Diego, felicitaciones por tu ponencia. En un momento justo dijiste mi palabra clave, que es neurodivergencias, y me quedé pensando en esto de ciertas neurodivergencias. Yo hablo por la mía, que es el TDAH, esta cosa que hay de aburrirse fácil de las cosas y de estar buscando siempre otra motivación. ¿Cómo puede estar relacionado eso con la búsqueda de repente en este mundo y en estas prácticas? Pensando más en la tendencia al aburrimiento que puede haber en el TDAH, es el generar dopamina. Y entonces estas prácticas alimentan mucho esa generar dopamina, sea en el rol que esté, también la persona tiene que buscar qué rol le genera más. Tal vez, no es la idea de ansiedad, sino de activación, y eso permite estar en calma. Una persona que tiene TDAH tiene un déficit en la dopamina y necesita eso, por eso la medicación Ritalina y tal vez algunos consumos de sustancias o exceso de cafeína o X, es por eso. Y prácticas de DSM, determinadas prácticas, tienen esa capacidad de poder generar dopamina y genera una sensación de calma y puede generar eso que también se prolonga en el tiempo, esa calma, esa situación. Es como, encontré un estudio que habla que el BDSM es lo mismo que el mindfulness, tiene las mismas, entonces puede generar esa sensación de calma a largo plazo. Entonces por ahí puede ir. Muy bien, estoy atenta si se levanta alguna manito. Ah, se levantaron muchas. Te doy a ti de vuelta la palabra que recién no tenía. No, yo te estaba mostrando que ya te había levantado. ¿Por dónde? Muy bien. Diego, en realidad mi pregunta va capaz un poco más... Por si no me escuchaban. Primero que nada, gracias por la charla. Creo que soy el primer psicólogo que escucho hablar de BDSM y me sentí súper cómodo y fue súper profundo y además bastante cuestionador, lo cual a mí en lo personal, por mis características, me encanta. Igual me gustaría hacerte una consulta que capaz que es un poco medio bizarra, pero algo que pasa muchas veces en el BDSM es que durante las sesiones tenemos momentos en los cuales hay crisis. Incluso puede usarse la palabra rojo o no, pero hay una crisis y a veces podemos notarla o no. Si creemos que hubo una crisis desde cualquiera de los roles, ¿cuál es una buena primera técnica para encarar esa crisis, por así decirlo, primeros auxilios psicológicos para cualquiera de los roles si necesitamos resolver alguna crisis que se dio durante una sesión? Wow, bien. Primero definamos qué podría ser crisis. Crisis puedo entenderlo como una crisis de pánico, de ansiedad, o puede ser una crisis de disociación. Puede ser que la persona se esté yendo para arriba, que esté con mucha angustia, con mucha ansiedad, que esté temblando, que esté con mucho enojo, o puede ser que la crisis se vaya para abajo, que la persona se empiece a dormir, se empiece a apagar, se quede paralizada. Ahí es que dentro de lo que estamos practicando en esa sesión, está tocando un trauma. Y en eso, sugerencias o técnicas que puedo pensar, por ejemplo, si la persona se está yendo para arriba, como tratar de, por ejemplo, usar una técnica que se llama 5-4-3. De decirle a la persona, estoy acá, estoy contigo, mencioname 5 objetos que ves a tu alrededor. Proyector, celular, persona, puerta. Mencioname 5 sonidos que puedas escuchar a tu alrededor. Gente hablando, sonido de una botella, la voz, aire acondicionado. Mencioname 5 sensaciones físicas que tenés. Siento que se me está durmiendo la pierna, siento el estómago revuelto,
siento que estoy sentado en una silla, siento que mi mano está tocando el pelo. Ahora mencióname 4. Y eso va a ayudar de que baje y se regule. Si está yéndose para abajo, también lo que se puede hacer es usar aromaterapia. Cualquier cosa que tenga olor, acercarla a la nariz, eso va a ser un primer impacto porque el bulbo olfativo se activa muy rápido en el cerebro. A mí a veces cuando estoy con pacientes que disocian mucho y que van más a la parálisis o somnolencia, no sé, lo siento a veces como medio violento, pero es, hola, estoy acá, regresé. Eso porque activa todo directamente, activa todo el cerebro y es como, estoy acá, regresé, ¿a dónde me fui? Todo. Y después el mismo aroma, preguntale que lo huelan de vuelta y vas a ver que el aroma se siente más suave. Eso quiere decir que estaban accediendo, su mente estaba a punto de encerrarse en un recuerdo traumático. Constantemente nuestra mente va a tratar de que no accedamos a eso. Y aparece la ansiedad como forma de mecanismo o aparece la disociación como forma de mecanismo separarnos. Si aparece también una parte más de somnolencia a eso, saltar, poner música, algo que la persona más de 15 minutos pueda no regresar, porque si haces el efecto de la aromaterapia, puede que vuelva a entrar a eso. Entonces, ¿te parece? Vamos a poner música, vamos a saltar, hacer ejercicio, algo por más de 15 minutos para que pueda romperse lo que es la disociación. Y después, todo esto que está pasando, llevarlo a un espacio terapéutico. Este material es riquísimo para poder trabajar un evento traumático, pero lo que se estaba intentando ahí era reprocesar algo. Gracias. Ahí funciona. Más un poco para llevar esto al tema de BDSM y la violencia. ¿Cómo separamos la manipulación? ¿La manipulación? La manipulación como una situación de violencia y que a veces es un poco difícil de disociar de esto de las relaciones BDSM, donde hay un intercambio de poder. Quedo pensando en la manipulación cuando se hacen los acuerdos, de que haya convencimiento, porque si hay un acuerdo ahí establecido, ya hay algo que da un encuadre donde moverse. Si la persona, ay, pero bueno, durante una sesión te dice, pero bueno, no es así, ahí ya no estás haciendo BDSM, ahí estás rompiendo algo, y eso ya es violento. Ya ahí, si acordamos esto, y este es el espacio que acordamos, perfecto. Después están las otras reglas y las otras formas de, bueno, el que tiene, por ejemplo, el que tiene el lugar de control es la persona que está en el rol de sumisión y que tiene que decir basta y es basta. Pero si acordaron algo y se sale de ese lugar de acuerdo y empieza, bueno, no era para tanto, todo eso, ya eso es un acto de violencia. Soy una persona sumamente rígida en eso, tal vez, no sé si es la persona que tenga que hablar o no, pero si acordamos esto, es en el lugar en que nos vamos a mover y vamos a disfrutar de este espacio, de este encuadre. Te salís del encuadre, no lo pactamos. En el momento querés hablarlo, querés pactarlo, vamos a hablarlo en el momento todo, pero no es lo que acordamos. Ya, si no es lo que acordamos, no estás cumpliendo algo. No estás haciendo tu rol, no estás cumpliendo tu rol. No sé si respondí o me puse muy firme. Quedo atenta a manos levantadas. ¿Más preguntas por ahí? Bien. Bien. Como profesional de la salud mental y asociado a lo que es esta plática de patologización o como se diga, que ahora sí mismo la traba. ¿Qué perspectiva nos puede dar justamente sobre las prácticas de BDSM asociadas a la humillación y al masoquismo, ya sea desde el rol de dominante o de sumiso, justamente, la psicología? Hola, soy la psicología. Lo hace que esas prácticas dentro de un acuerdo están bien planteadas. Lo hace que depende de la historia de vida de la persona, lo que a esa persona significa en esas prácticas o busca o desea o encuentra en esas prácticas. No pienso como algo de la humillación, de bueno, no sé, no tengo como una teoría formada de, bueno, una práctica de humillación está relacionado con algo de eso, porque eso depende mucho de la persona. Son prácticas que están disponibles, que están ahí, que se dieron, que alguien empezó a hacerlas y a alguien le sirvió y se fueron dando durante la historia. Pero no te sabría decir como qué lectura le doy porque la verdad que no tengo una lectura de eso. Es una práctica más que mientras se den personas consensuadas, bien. Mientras no se dañe a nadie, de ninguna forma, bien. Pero no tengo como un lugar, perdón.
No sé si entendí la pregunta, pero esto. Sucede que son prácticas que juegan mucho con los límites asociados a la salud física y mental de las partes que interactúan en esas dinámicas. Prácticas tales como el masoquismo, ya sea físico por lo general, como la humillación que va hacia el lado mental y como a veces puede ser difícil según cómo transiten esas dinámicas, diferenciar, bueno, si bien esto está pactado, realmente yo si sigo andando en esto, ¿estoy cruzando una línea que va a perjudicar tu salud mental? Por eso, el siguiente protocolo. Saber que para el otro puede ser un límite o no. Ahí es cuando se lee en eso de esto que estoy haciendo, ¿estoy transgrediendo o no? Se está dando. Hay una general, pero justo aparece algo que la otra persona te dice que no. Un ítem a agregar. En los papeles está pactado, está acordado, está consensuado. Este es el encuadre que me diste, pero justo... Al momento de ejercer la dinámica, los dos están bien, pero hay una de las partes que, claro, se empieza a cuestionar realmente los umbrales que estamos alcanzando. Si bien se está llevando con un proceso, digámosle, progresivo, correcto, respetuoso, que hay un entendimiento. Realmente a veces como que podemos generar un quiebre que afecte posteriormente nuestra salud, digámosle, mental, por más que estemos dentro de ese contexto, porque son prácticas capaz que un poco bordas a veces. Ahí quedo como con 3 líneas. Una, si eso que estás sobrepasando está en tu rol de sumisión, verbalizarlo. Verbalizarlo porque está tocando un límite a algo, como estaría bueno verbalizarlo. Si está tu rol de dom, tal vez eso es un límite para vos y no para la otra persona. Es algo que te cuestiona a vos si me estoy yendo demasiado lejos con lo que estoy haciendo. Y entonces, cuestionarte, ¿esto que estoy haciendo qué implica para mí? ¿Por qué me está pareciendo? ¿Estoy pensando en este daño, en esto? ¿Puede producir este daño? Entonces me limito hasta acá. Si sé que puede producir más daño, me limito hasta acá. Sé que puedo seguir, pero me voy a limitar hasta acá por el cuidado de otra persona y por lo que pienso yo. Y la tercera línea se me olvidó. Y me olvidé de la tercera, que era de lo último que dijiste. Tengo que tomar nota. No puedes depender de Dori. Dori. Muchas veces se puede detectar en la sesión más bien y se te dispara por... Sí, lo otro. Eso sí, de que si en una sesión hay algo que dispara después y eso, puede ser de la sesión como puede estar relacionado con otra cosa también. Y es lo mismo que puede ser la crisis que te mencionó. Y algo que sí que iba a decir es, algo que tenemos que aprender es a leer mucho nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo va a ser el primero en accionar antes que nuestra mente de lo que estamos haciendo está bien o está no. Que eso no leemos mucho. A ver, nuestro nervio vago, todo, antes de que llegue a nuestro cerebro, la forma de razonar lo que estoy sintiendo, lo siento primero en el cuerpo. Siento que esto no está bien. Poner esa distancia, mi cuerpo me está mandando una señal. Hay una incomodidad, hay algo en mi cuerpo, una emoción que se está activando, hay algo que tengo que escuchar. Pero después lo voy a entender. Porque el cuerpo habla de otra manera. El cuerpo utiliza economía de la energía, o sea que da sensaciones antes que dar una idea de lo que estoy sintiendo. Y reconocer si estoy en una situación donde mi cuerpo me está diciendo, esto no me está gustando, pero está siendo divertido. La mente piensa que esto es divertido, pero tu cuerpo te está diciendo, no está bueno, me está dando sensaciones de rechazo. Cuando sentimos malestar estomacal, esto es la emoción del asco, el rechazo. O me está dando algo en el pecho, eso que es la tristeza, algo. Hay algo acá que está activando algo que necesito pensarlo después, que tal vez no lo voy a pensar ahora. Porque mi mente está en otra cosa y no le estoy dando lugar a esto que está pasando. Y entonces también pensar eso, esto es un límite, necesito saberlo, después entenderlo y después procesarlo y después decir, mira, esto que pasó me hizo sentir de tal manera. ¿Sabes que me di cuenta por qué no me gusta esto? Y lo trabajaré, X o lo que sea. O esto es un límite porque la verdad siento que me vas a lastimar, siento que es un límite. Pero escuchar mucho el cuerpo, que el cuerpo es que te va a decir primero. Estar atento a esas señales. Una acción que me hace cuestionarme a mí mismo durante una sesión, es como, bueno, utilizo amarillo y lo hablo con esa persona y capaz que le propongo hacer otro juego y no seguir con eso y después lo hablamos y lo charlamos.
Y si no directamente decir rojo, no puedo seguir por lo que me provocó esto. Saber que no solamente la persona sumisa es la que tiene que utilizar esa palabra, sino también el dominante, ¿no? Y también esto de que, bueno, capaz que la sesión posteriormente me hace cuestionarme ciertas cosas, pero tener como el concepto de la seguridad de, está bueno consultarle al día, a los 2 días, con esa persona con la que jugué, cómo se siente. No solo desde el rol, olvidémonos de los roles, pero tener como esa precaución y esa seguridad afectiva y responsable con el otro. Que el aftercare no es después de la sesión, sino también los días posteriores, entender ese cuidado. En realidad era una cosa... Acá había más antes. Perdón. Vamos a hacerlas más, una por acá y después pasamos. Gracias. Perdón, disculpe. No, Bueno, es bien sabido que en los manuales y en la teoría el BDSM es precioso y queda muy bien, pero luego en la calle se pueden dar situaciones complicadas. Entonces, en relación a eso, en relación no tanto de la subjetividad y los límites de cada quien, sino de, en general, el intercambio de poder, el establecimiento de ese encuadre, la manera en la que las dinámicas llegan a un encuadre, ¿cuáles dirías que son, ¿no? También fundamentándote en todo lo que hemos estado hablando, que está muy bueno, muy completo, por cierto, muchas gracias. ¿Cuáles dirías que son esas banderitas rojas de las que uno tiene que estar atento a la hora de establecer, ¿no? A la hora de conversar con la otra persona? Me vas a odiar. Lo sabe la persona. Cada historia de vida, por eso la segunda de los protocolos, reglamentos, cada historia de vida es muy individual. Cada persona tiene que saber sus banderas rojas. Lo que es para una persona tal vez no lo sea para otra. Es muy individual. Hay cosas que te van a sonar y hay cosas que no. Y tal vez no es que esa persona sea tampoco, esa persona es violenta, mala, me está manipulando algo, sino esa persona está estableciendo cuáles son sus juegos, sus reglas, y vos tenés que decir sí o no a eso. Lo que estableces, estoy de acuerdo, negociamos, es este encuadre, eso. Y las banderas rojas, la voy a establecer, si la otra persona te insiste, bueno, es una bandera roja media básica que entendemos, que no está escuchando. Ahí es como duda. Pero es los límites que ponga la persona y el respeto de la otra persona a esos límites. No es esa insistencia. Yo que sé, recomiendo el video de La Tuerca, que es un canal de YouTube español del tornillo o el tornillo de la tuerca, no me acuerdo cómo era, pero el video de consentimiento o consensuado. Cuando la definición tal vez de consentimiento a veces es el insistir, el estar, el preguntar todo eso hasta que la otra persona se dé por vencido. Entonces se cambiaba uno por otro y ese video explica que si estás con una persona y le estás insistiendo, es una señal. Si la otra persona por aburrimiento te dice que sí, es una señal. Si la otra persona te dice, bueno, sí, es una señal. Entonces el sí también tiene que ser claro, conciso, estar seguro, reafirmar, todo, y es algo que se acuerda dentro de esos reglamentos. Después pueden pasar otras cosas, que eso es lo que se tiene que leer después, qué sucedió entre los integrantes, qué pasó. Pero hay cosas básicas que se dan en el vínculo previo, y que la historia de la persona tiene que conocerse mucho. Tiene que conocerse, y tal vez dentro de esto se va a conocer más todavía. Pero hay un límite, algo que tenés que conocerte mínimamente, a decir, bueno, sí puedo con todo, ya está, 50 sombras de Grey. Bueno, ¿alguien más tiene una pregunta? Si fuera el caso, sería la última. Muy bien. ¿Levantó la mano? Ah, vos. Hablamos como de primeros auxilios en caso de una crisis durante la escena. ¿Existen o podrías poner en palabras primeros auxilios en caso de drop? Por ejemplo, para el aftercare, para cuidados posteriores, ¿qué sería lo más urgente que puedes llegar a identificar por tu experiencia a nivel profesional, personal? Desde mi experiencia no he estado mucho en primeros auxilios en drop, pero el acompañamiento que pueda necesitar la persona, estar acompañada de vínculos ahí, puede necesitar o estar, si necesita estar sola, eso es como, no sé lo que necesita la persona en ese momento. No tendría como algo que sepa, una idea o algo que me haya sucedido como para pensar una estrategia o algo, no te sabría decir ahí, pero pienso que es lo que pueda necesitar la persona, que entienda que pueda necesitar la persona en ese momento. Si necesita compañía, si necesita poder hablar lo que sucedió, si necesita estar sola para procesar,
depende mucho de la persona. Esa va a ser mi frase para todos, se dan cuenta, depende de la persona. Porque las ideas generales no existen, gente. Depende de la persona, de su paradigma, de cómo ve el mundo y las necesidades que tiene. No existen las reglas generales. Se pueden hacer diagnósticos, se pueden hacer cosas que los diagnósticos sí son a veces necesarios y lo pienso para hacer una estrategia. Pero la persona va más allá de las etiquetas, va más allá de la categoría, va más allá de un montón de cosas. Si necesitamos palabras generales, categorías, en algunos casos hasta para hacer política, como yo que sé, el BDSM, la política LGBT, necesitamos categorías en algunos casos para buscar derechos y eso, pero las personas somos más que eso y todo está basado en su vida, en su integralidad y en lo que esa persona necesita basada en su historia de vida. Pero, por eso, depende de la persona.